El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, los versos 19 al 21. El título de esta disertación: tiempos de restauración de todas las cosas. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Declaró Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. Había pasado ya la fiesta de Pentecostés. Hacía poco tiempo los discípulos se habían reunido en Jerusalén conforme al mandato de la palabra de Dios, y habían recibido una visitación maravillosa del poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu, llenos de poder. Y recordamos que Pedro, uno de los 12 apóstoles del Señor, se había puesto en pie una vez lleno del Espíritu y había predicado un poderoso mensaje. Ese día más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Los apóstoles se reunían para orar en la hora acostumbrada, según el orden judío, según el orden de la oración. Los judíos oran 3 veces al día: en la mañana, en la tarde y en la noche. 3 veces al día. Y de acuerdo a este orden, Pedro y Juan, dice el texto ahí en el libro de los Hechos, en el verso 1, usted puede ver que se dirigieron al templo a orar a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena empezando desde las 6 de la mañana de nuestro horario cuente. Si las 6 vendría siendo la primera hora, la novena vendría siendo ¿qué hora? No, 3 de la tarde. 3 de la tarde era la hora novena. La hora sexta era el mediodía. La hora novena, 3 de la tarde. Así que ellos se acercan al templo a orar. Se colocan ahí en una de las puertas del templo. La puerta se llamaba La Hermosa. Y dice la Biblia, ahí en ese capítulo 3 del libro de los Hechos, que un hecho sobrenatural ocurrió allí mientras ellos oraban. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que ocurrió? Según el libro de los Hechos, en el capítulo 3, un paralítico estaba allí, un hombre de 40 años de edad. Y él acostumbraba a pedir limosnas en el templo. Pedro y Juan no tenían dinero, y él se quedó mirando a los apóstoles como esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ocurrió el milagro.
El paralítico se levantó, fue sanado. El asombro enseguida llenó a la multitud que estaba allí. Pedro por segunda vez aprovecha la ocasión y predica un nuevo mensaje, un poderoso mensaje. Ese mensaje condujo al arrepentimiento a miles de judíos. En esta ocasión, más de 5,000. De modo que con dos mensajes ungidos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro logró que se volvieran al Señor en arrepentimiento, en conversión, más de 8,000 personas, más de 8,000 judíos. Se tenía entonces a esa altura lo que se llama hoy en día una mega iglesia en la ciudad de Jerusalén. El mensaje que predicó el apóstol Pedro describió un tiempo de refrigerio, un tiempo de restauración de todas las cosas. De eso queremos hablar en esta ocasión, en esta oportunidad. Ese tiempo de refrigerio, esos tiempos de restauración de todas las cosas. San Pedro dijo que eso lo habían anunciado los profetas, y efectivamente Pedro no predicó un mensaje nuevo, ya los profetas lo habían dicho. Se refiere a los tiempos del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, una de las cosas que le dijo a los discípulos era que oraran para que el reino de Dios viniera. ¿Se acuerdan ustedes de esa famosa oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga a nosotros tu reino. Esa oración es una oración modelo. Y dentro de esa oración Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a que oraran para que el reino se acercara. Así que en el corazón de todo judío la esperanza del reino estaba bien arraigada, poderosamente arraigada. Pedro habló, según los profetas, de este tiempo de restauración de todas las cosas. Este tiempo está tipificado en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, una de las festividades sagradas del pueblo del Señor, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, como se dice en hebreo, Sukkot, y que se cumplirá finalmente en la edad del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos es un ensayo de lo que será el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de refrigerio, tiempo de restauración de todas las cosas. El reino milenial, según las Escrituras, va a tener un periodo inicial de unos 1000 años, en los que el Señor Jesús reinará sobre esta tierra literalmente con vara de hierro, un reino impuesto por la fuerza, un reino de paz, un reino de justicia y un reino de restauración de todas las cosas. Tenemos que recordar que cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, va a encontrar una tierra desolada, vacía, semidestruida, en caos, semioscura. Una tierra devastada totalmente por los tiempos de la gran tribulación. Así que en 1000 años, nuevamente la tierra será restaurada
como la condición inicial que tuvo cuando el Señor la creó. Dice en el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra era una especie de paraíso, un lugar de delicias, un lugar de paz, un lugar de bendición. Cuando el hombre desobedece a Dios, el pecado pone caos, pone desorden, destrucción. Eso es lo que trae el pecado. Cuando una persona anda alejada de Dios, alejada de la vida de Dios, su vida comienza a llenarse de desorden, de caos, de confusión. Un vacío en su corazón comienza a crecer. Eso ocurre con aquel que anda lejos de Dios, o con aquellos que una vez conocieron al Señor y luego se descarrían, se apartan de los caminos del Señor, se enfrían espiritualmente. Su vida comienza a andar desordenadamente. Pero cuando el Señor nuevamente llega a estas vidas, cuando Cristo llega, todo lo pone en orden. Él comienza a arreglar todas las cosas. Él comienza a poner paz ahí donde hay guerra. Pone sanidad donde hay enfermedad. Pone luz donde hay tinieblas. Pone consuelo donde la gente está agonizando, la gente está en angustia. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Entonces, aprendemos que esta festividad, que es la última del calendario de fiestas del Señor, es un tipo del reino milenial, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot. Vamos a leer dos textos que nos ilustran sobre esto. Vamos a leer en el libro de Levítico. Levítico capítulo 23, verso 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esta fiesta se celebraba en el séptimo mes del calendario del pueblo judío. Séptimo mes, y era la última, y se celebraba por 7 días. Mire la relación de este número 7 con esta fiesta. También está descrito allá en el libro de Deuteronomio, un poquito más adelante. Es el 5.º libro de la Biblia. Vamos a conocer las raíces históricas. 16, eso es, hermana, gracias, hermana Sara. Es 16, capítulo 16. Los primeros 8 o 9 versículos ahí están descritas. Así es, ahí habla de las 3 fiestas principales. El versículo 1 de la Pascua, el 10 de la semana. La semana es Pentecostés. Y el 13 del tabernáculo. Exactamente. ¿Cómo dice ahí desde ese versículo en adelante? Celebraréis durante 7 días la fiesta de los tabernáculos. ¿Oye eso? Cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar, regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tu ciudad. Amén. Y ellas para nosotros son una fuente inagotable de gozo, de alegría. Fíjense el mandamiento ahí que da el Señor: te alegrarás, te regocijarás. Es evidente que el Señor sabía que su pueblo necesitaba un tiempo de recreación, un tiempo de alegría, un tiempo de entretenimiento, y ese tiempo el Señor lo provee. ¿En dónde? En las fiestas. En las fiestas. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Vamos a conocer entonces las raíces históricas de esta festividad, ¿verdad? Vamos a conocer su cumplimiento en el futuro.
en el reino del Mesías. ¿Por qué hablamos del cumplimiento futuro? Porque dentro del calendario de estas fiestas hay las que se llaman las fiestas de la primavera, que son 4, y las fiestas del otoño, que son 3, de las cuales las fiestas de la primavera ya están cumplidas. ¿Cuáles son? Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Esas 4 fiestas ya están cumplidas. Pero nos quedan todavía 3 que se van a cumplir en el tiempo del fin, tiempos finales. ¿Cuáles son esas otras 3 fiestas? El día de las trompetas, ¿verdad? Es una de ellas. Día de las trompetas. El día de la expiación, día del perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas no se han cumplido. Y en su orden, estas 3 fiestas representan día de las trompetas o Yom Teruah, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo vendrá pronto, hermanos? Cuando Él venga, viene por su iglesia primeramente. La segunda de estas fiestas que no se ha cumplido es el día del perdón, el Yom Kippur, día de la expiación. Ese será un día de glorificación. Nuestros cuerpos serán glorificados y el Señor establecerá su reino sobre esta tierra. Resurrección de muertos. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que están vivos serán glorificados. Día del perdón. Israel será restaurado como nación. Reconocerán a Jesús como el Mesías, el Rey de Israel, el Salvador, el Gibor, Adonai, Yeshua Adonai, Elohim. Ellos reconocerán eso y serán restaurados. Y la última fiesta en su orden cronológico, de acuerdo al programa escatológico del Señor, es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que es un tiempo que nos habla de restauración, un tiempo de gobierno del Mesías Rey. Ahora bien, hay un hecho histórico sobre el cual se basa esta celebración. Hay un hecho histórico que ellos lo asocian, el pueblo de Dios lo asocia con esta celebración. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, el pueblo de Israel no lo recibió como el Mesías, lo rechazó. San Juan escribe: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que el tiempo de la visitación del Mesías, ellos no lo entendieron, no lo distinguieron y lo rechazaron. Un reloj que Dios tiene y que funciona solo cuando el pueblo de Israel está en su tierra y en obediencia, se paró ese día. Un reloj que tiene un sistema horario de 70 semanas, tiempo de restauración de todas las cosas. Capítulo 9 del profeta Daniel, versos 24 al 27, usted lee que hay un programa de restauración de Dios y que Dios lo tiene perfectamente cronometrado. Pero ese cronómetro se mueve cuando Israel está en obediencia y está en su tierra. Y en este tiempo Israel no está en obediencia y solo una parte del pueblo de Israel está en su tierra. Quiere decir entonces que el reloj profético de Dios está detenido. Ese reloj va a comenzar a andar nuevamente cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea levantada por el Señor para estar en su presencia, entonces Dios pondrá sus ojos en Israel y solamente quedará en el reloj de Dios, solamente quedará una semana más
de tiempo. 7 años. El Señor Jesucristo llamó años de gran tribulación. Años de la ira del Cordero. 7 años de juicios, como usted escuchó ahora en la primera disertación. Por lo menos 21 juicios se van a derramar sobre la tierra en forma de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Bien, Israel rechaza al Mesías, se detiene el reloj profético de Dios, pero ese reloj comenzará a andar cuando Israel vuelva en obediencia al Señor y vuelva a su tierra. Ya esta restauración ha comenzado en Israel. En el año 70 este pueblo fue desterrado y pasaron casi 20 siglos hasta que el año 1948 volvieron a su tierra una parte. La ONU dio el 11 de mayo del año 1948 este decreto y ellos volvieron a su tierra, pero solo una parte. Aún queda la restauración más importante de ellos, y es la restauración espiritual. ¿Cuándo se va a dar esa restauración espiritual? En el tiempo de la gran tribulación. Así que en el día de hoy el pueblo judío todavía espera a su Mesías, porque a Jesús de Nazaret lo rechazaron. Entonces, ¿qué celebran ellos cuando realizan la fiesta de los tabernáculos en el día de hoy? ¿Qué celebran? Ellos celebran el tiempo de estacionamiento de ellos en el desierto. 40 años cuando estuvieron viviendo allí en el desierto antes de conquistar y entrar a la tierra de Canaán. El Señor los había sacado a ellos de Egipto. 400 años de esclavitud. Y los saca de Egipto y los lleva al monte Sinaí, en el cual el Señor da los 10. Ya el Señor les había enseñado también la primera de las fiestas, la Pascua. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos celebraron la Pascua. Llegan al desierto, y en el desierto el plan de Dios no era tenerlos allí 40 años. En 11 jornadas hubieran llegado allá a la tierra de Canaán, pero ellos fueron desobedientes. Ellos se rebelaron contra Dios, contra el pastor que Dios les puso, y esa generación murió allí en el desierto. La segunda generación entra por mano de Josué. 40 años en el desierto, viviendo en tiendas de campaña. Eso es lo que ellos celebran. Cuando celebran la fiesta de los tabernáculos en el día de hoy, esto es lo que ellos recuerdan. Ese tiempo antes de conquistar la tierra de Canaán y tomar posesión de ella. Y lo hacen por 7 días. Y se gozan y se alegran esperando que venga el Mesías y les restaure a ellos toda la herencia que les prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros hoy no celebramos este tiempo porque nosotros no hemos vivido en cabañas, no hemos vivido en tiendas de campaña. Nosotros anunciamos es la venida del reino junto con el rey, el Mesías. Y estamos seguros que por eso esta tierra no es nuestro hogar.
Nosotros tenemos una ciudad celestial que será la morada de todos los santos por toda la eternidad. Esta no es nuestra tierra, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá de este universo físico. Allá está nuestro hogar. Pero el Señor tiene la promesa de traernos por un tiempo de unos 1000 años esa grandiosa ciudad, esa grandiosa morada. Y después dice la palabra de Dios que Él creará un universo nuevo en donde morará esa ciudad con los hombres. El tabernáculo de Dios estará con los hombres, conforme fue el deseo del Señor desde el principio, habitar en medio de su pueblo. Los tabernáculos, la fiesta esta que nosotros celebramos en este tiempo, apunta al futuro, al tabernáculo de Dios con los hombres en la Nueva Jerusalén. Libro de Apocalipsis, vaya conmigo allí, capítulo 22. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. El 21, hermano, disculpen. Capítulo 21. Capítulo 20. Sí. Cielo nuevo y tierra nueva. Sí, Señor. Escuche. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí, ¿qué cosa dice el texto? El tabernáculo de El Dios. tabernáculo de Dios con los hombres. Siga. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. A eso es a lo que nosotros le apuntamos. La esperanza de que ese tabernáculo de Dios se acerque, se establezca en el reino milenial y Dios more con nosotros, los hombres. A eso le apuntamos nosotros. La Nueva Jerusalén, dice el texto bíblico, que desciende del cielo de Dios. Durante el reino milenial, ella no se posará en la tierra. Ella estará allí como un asteroide, así como usted ve la luna. La luna es un satélite de la tierra. Ahí estará. Pero cuando el Señor haga desaparecer los cielos y la tierra que existen hasta el día de hoy, y el Señor, Él recree cielo nuevo y tierra nueva, entonces la Nueva Jerusalén ya no estará suspendida en el espacio, sino que posará en esa nueva tierra. En esa ciudad, según el texto, todo el capítulo 21 del libro Apocalipsis, no hay templo, no hay santuario. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús es el santuario, es el templo, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso no hay necesidad de templo. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Este pasaje nos muestra un cuadro de la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Qué pasaje? Todos los pasajes que nos hablan de la fiesta de los tabernáculos
nos habla de un cuadro gráfico de quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesucristo es la cabaña de Dios con los hombres. Dios siempre ha querido habitar con los hombres, vivir con los hombres. Desde el principio, cuando Dios llamó a los hebreos, llamó a su pueblo, una de las cosas que le pidió a Moisés fue que construyera un tabernáculo. Y Moisés recibió el diseño de ese tabernáculo. Ese tabernáculo está en el cielo. Y Moisés lo construyó de acuerdo al diseño que se le mostró. La presencia del Señor vino a ese tabernáculo. Y el tabernáculo estaba en todo el centro de las 12 tribus de Israel. Porque ahí es donde Dios quiere estar. En el centro de tu vida. Ahí es donde Dios quiere estar. Dios no quiere estar fuera, ni a un lado, ni detrás. Dios quiere estar en el centro de tu vida. Siglos más tarde, el rey Salomón construye un templo. Y cuando lo inaugura, la gloria del Señor llenó el templo. La presencia del Señor llenó el templo. Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. El templo fue destruido varias veces. El templo de Salomón fue destruido posteriormente por los persas, por los babilónicos. Luego fue reconstruido con la ayuda de los persas. Nuevamente reconstruido en los días del rey Herodes. Y nuevamente destruido por los romanos en el año 70. Y en el día de hoy no hay templo. No existe templo entre el pueblo judío. Ellos estudian y oran en centros de estudio que llaman sinagogas. Pero templo no existe. No hay templo. Ellos aspiran a construir su templo cuando venga el Mesías. Ya lo tienen prefabricado y están esperando la orden, la señal del Señor para construirlo, levantarlo. Pero nótese que aunque en los días del rey Herodes le construyó un templo majestuoso, ningún judío creía que la presencia del Señor estaba en el templo. El templo se convirtió en un centro religioso, un sitio ritual, pero un sitio sin la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios para estar otra vez en medio de su pueblo? Dios se hace un tabernáculo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hace templo vivo. Dice el evangelista Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, refiriéndose al Señor Jesús, fue hecho carne, se encarnó. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, tomó nuestra humanidad, y dice el texto, y vimos su gloria. En hebreo se dice, vimos su Shekinah. Vimos su Shekinah. Shekinah dice, como la del Padre. Esa palabra Shekinah es traducida como gloria. Ahí en San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. ¿Qué era la Shekinah? Entienda usted. La Shekinah era la presencia de Dios en forma gloriosa, en forma luminosa, en forma fulgurante. El tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, en el lugar más íntimo, en donde solamente entraba el sumo sacerdote de Israel, era un sitio que no necesitaba de lámparas de aceite, no necesitaba de luz, porque la gloria, la Shekinah del Señor la alumbraba, la iluminaba. El pueblo de Israel se sentía orgulloso
de que ningún otro Dios como el de ellos, ningún otro Dios pagano, llenaba el templo, el santuario que los paganos le construían para adorarle. Pero el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sí llenaba el lugar santísimo con su gloria, con su Shekinah. En los días de Salomón, el templo fue visitado nuevamente por la Shekinah. Dice que cuando ellos ministraban, los sacerdotes no pudieron, porque una nube de gloria saturó el lugar y no los dejaba ministrar. La gloria de Dios estaba allí, la Shekinah de Dios estaba allí. Esa Shekinah se alejó. El profeta Ezequiel la vio, cómo se alejó del templo en los días en que los babilónicos invadieron la ciudad de Jerusalén, año 596 a.C., y dejó ese lugar. Cuando reconstruyeron el tercer templo, el templo de Zorobabel, en los días de Esdras, Nehemías, en los días del profeta Malaquías, Zacarías, Ageo, escúchame, ese templo no tenía la gloria de Dios. Pero el profeta Malaquías y el profeta Ageo profetizaron y dijeron que la gloria postrera sería mayor que la primera. ¿Y a qué gloria se estaba refiriendo? Ya no era el fulgor, ya no era la Shekinah, era que el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, Él se iba a encarnar y se iba a presentar mismo en el templo e iba a decir estas palabras: he aquí uno más grande que este templo. Dios visitó personalmente el templo de Jerusalén. Por eso era que los judíos no creían que la presencia del Señor estaba en el templo. Aunque era un templo majestuoso, la obra que hizo Herodes fue una obra arquitectónica sobresaliente. 46 años duró la reconstrucción de ese templo. Pero ellos no creían que ahí estaba la presencia del Señor, y efectivamente tenían razón. Ahí no estaba la gloria fulgurante, ahí no estaba la luz resplandeciente, ahí no estaba la Shekinah en forma de un reflejo, de un fulgor, pero se presentó la Shekinah en vivo y en directo. Por eso es que San Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su Shekinah, Shekinah como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A su nombre, a su nombre. Pero escucha algo todavía más grande, hermano. Escucha algo más grande todavía. Algo que Dios hizo. El Señor regresó al cielo. Regresó en cuerpo glorificado. Llegó nuevamente a ocupar ese sitial al lado del Padre, pero ya no como un ser espiritual, sino como un ser humano glorificado. Amén. Y Él está allí. Jesucristo, hombre, está allí intercediendo por ti y por mí. ¿Y qué pasó entonces con el propósito de Dios de habitar como tabernáculo en medio de su pueblo? ¿Qué pasó? El Señor no nos olvidó, hermanos. El Señor nos olvidó de su iglesia. Y el día de Pentecostés, esa Shekinah volvió. Dios el Padre, Dios el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó entre ellos con señales físicas, de modo que ellos pudieron identificar que estaban siendo visitados por la gloria de Dios. Y resulta que esa gloria desciende en forma de fuego sobre 120 discípulos, y desde ese día la iglesia de Jesucristo nació, y usted y yo fuimos convertidos ahora en el tabernáculo de Dios. El apóstol San Pablo dice que ahora usted y yo somos el templo, somos el tabernáculo, somos el santuario de la gloria de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo hizo Dios? No lo sé. Pero Él hizo habitar en nuestros corazones
por nuestra fe, una especie como de cuota inicial de lo que sería tener la plenitud de Dios en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente. La gloria de Dios está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ha hecho de nosotros un templo, un tabernáculo. Pero un día, ese tabernáculo de Dios con los hombres, como usted lo leyó ahora en el libro de Apocalipsis, usted lo escuchó, morará nuevamente entre los hombres. Y cuando descienda la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, cuando descienda a la tierra, no habrá necesidad de templo, no habrá necesidad de santuario. El Señor mismo será el santuario. El Señor mismo será el templo. No habrá ni siquiera necesidad de luz, porque la gloria del Señor iluminará no solo la ciudad, no solo el templo, la nueva Jerusalén, sino todo el universo. ¿Cómo será ese resplandor de gloria, mi amado hermano? ¿Cómo será? En tercer lugar, la fiesta entonces es un tipo del reino milenial de Jesucristo. Un tipo. Ahora, cuando nosotros celebramos la fiesta, estamos apuntando a un evento que será dado en el futuro. Pero desde ya, nosotros sentimos las glorias celestiales en nosotros, porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano nominal y un cristiano genuino, un cristiano verdadero? No consiste en que ambos creen en Dios. No es eso. La diferencia entre un cristiano nominal, un cristiano de nombre, un cristiano tradicional, por historia familiar, etc., y un cristiano genuino, es que el cristiano genuino tiene al Espíritu Santo en el corazón. ¿Lo tiene usted? ¿Usted lo tiene? ¿Usted lo tiene? Usted debe estar seguro de eso, porque eso es lo que marca la diferencia entre nosotros y los que dicen allá afuera que son cristianos, que creen en Dios, pero no andan conforme a los caminos del Señor. Un tipo. Oremos para que el tiempo del cumplimiento de esta profecía, porque eso es lo que es un tipo. Un tipo es una figura de dicción, una figura retórica, una figura poética. Abraham, Moisés, son tipos de Cristo. José, son tipos de Cristo. Pero ellos son seres humanos. Sin embargo, los tipos también se pueden ver en las fiestas. Cada una de estas fiestas son tipos de Cristo. El mismo tabernáculo es tipo de Cristo. Fíjense qué relación tan interesante. El tabernáculo, el templo, tenía 3 divisiones: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Mírenos a nosotros, mírese usted mismo. ¿Qué es usted? Primera Tesalonicenses 5:23 dice que usted tiene un cuerpo, un atrio. Usted tiene un alma, un lugar santo, y usted tiene un espíritu, el lugar santísimo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde? En el espíritu, en el lugar santísimo. Ahí está la gloria del Señor. Ahí estaba en el tabernáculo, ahí estaba en el templo, ahí está en nuestro corazón. Mire qué relación.
Eso es lo que es un tipo. Ya encontró 1 Tesalonicenses 5:23, para los que dicen que nosotros después de esta vida, listo, esto se acabó y que no hay más nada porque el muerto al hoyo y el vivo el repollo. No, no es así. El texto bíblico dice que usted, todo su ser, es un cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. ¿Ya lo miró? Ahí dice, primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Entonces, nosotros no solamente somos un cuerpo de carne y de sangre y nervios y huesos. Hay algo más, hay una vida espiritual en nosotros. Y justamente esa vida es la que tenemos que cultivar, porque es la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? En tercer lugar, hay una aplicación espiritual aquí, en esta fiesta de los tabernáculos, que es un tipo del reino milenial. En esta fiesta, el mandamiento era gozarse, disfrutar de un tiempo de comunión, de paz. Cada creyente, cada judío, de una manera personal tenía que hacerlo, tenía que disfrutar de una manera personal, ¿sí? Pero no solamente él, sino todos los suyos. Era un tiempo de regocijo, y el mandamiento era alegrarse, gozarse, regocijarse, porque así lo pedía Dios. Qué maravilloso entonces es confirmar que la fuente del gozo del creyente no está en el mundo. La fuente de gozo del creyente está en el Señor. El Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, cuando usted necesita entretenerse con un partido de fútbol, con una novela, con una película, el Señor, para gozarse, es porque usted está en pecado. Si usted estuviera en comunión con Dios, usted se gozara en el Señor, disfrutara de las fiestas, de estas solemnidades, usted estuviera lleno de ese gozo, de esa alegría del Señor, no necesitara nada ni nada más. Usted estaría rebosante del gozo del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que alégrese y gócese, porque esto es síntoma de que usted es salvo. Usted disfruta de la salvación de Dios. Ahora, gozo y paz es una característica también del reino. Cuando el reino del Señor se establezca aquí en esta tierra, será un reino de gozo y de paz. Esos serán elementos del reino: gozo y paz. Las naciones nunca más se entrenarán para la guerra. Las armas de guerra serán convertidas en instrumentos de labranza. El mundo será regenerado. Miren la condición de ese reino: un mundo perfecto, un gobierno perfecto, y la oportunidad también de que en ese reino, muchos de los que nazcan allí en ese reino tendrán la oportunidad de salvarse. ¿Cómo así, pastor? Las condiciones de vida del reino serán tales que las cosechas en el campo no tardarán el tiempo que tardan para madurar en el día de hoy. Una cosecha, la gente apenas estará recogiendo y disfrutando de una cosecha cuando ya está la otra. La luz del sol será aumentada 7 veces, pero no quemará la tierra, porque la tierra será rodeada nuevamente de una capa de agua que tuvo en el principio. Eso producirá en la tierra un efecto tal, como si estuviéramos viviendo con aire acondicionado. Rocío.
la fertilidad de la tierra será 7 veces mayor. Y la gente se multiplicará de una manera tal que los niños tendrán 100 años y todavía serán niños. La longevidad, esa larga vida, volverá otra vez a la raza humana. Será un tiempo de una fertilidad, de una productividad como nunca antes. La tierra será renovada nuevamente en un paraíso. Establecer el plan de Dios. Eso es. ¿Cuál es el título de la disertación que les dije al principio? Tiempos de restauración de todas las cosas. ¿Usted sabía que la tierra ahora está bajo maldición? Está bajo maldición por causa del pecado. Pero esa maldición será removida en el tiempo del reino milenial. Será restaurada. Pero escúchame, estas condiciones fabulosas no serán suficientes para que muchas personas se conviertan al Señor. Eso habla de la dureza del corazón del ser humano. El corazón del hombre es duro. Hay gente a la que uno le predica el evangelio. Ellos dicen: si Dios me da salud, si Dios me da dinero, y si Dios me da un buen amor, entonces yo me entrego a Él. Y resulta que muchas veces Dios permite que a la vida de esa persona lo visite la salud, la fortuna y el amor. Y cuando tienen estas 3 cosas, salud, dinero y amor, se olvidan de Dios y ni se acuerdan de Dios. Entonces no es verdad. En el reino milenial el mundo será perfecto, el gobierno será perfecto, pero la gente no será perfecta. Mucha gente no será perfecta. Los únicos que serán perfeccionados son los hijos de Dios, los que van a gobernar con Cristo en ese reino, usted y yo. Ahora, hay otras personas igualmente duras de corazón, que a pesar de que el juicio de Dios los visita, la maldición de Dios está sobre ellos, pestes, enfermedades, ruinas, toda especie de mal los alcanza, y en vez de arrepentirse y convertirse, lo que hacen es que blasfeman de Dios y maldicen a Dios. Entonces, si se da cuenta, el corazón del hombre es duro. El reino milenial demuestra esa verdad trágica, que el corazón del hombre es duro, porque al final del reino, la Biblia dice que Satanás será suelto de un abismo en donde el arcángel Miguel lo ató y lo lanzó, y será suelto Satanás, y saldrá y engañará a muchas naciones, y se levantará una revuelta contra el reino de Dios, contra el tabernáculo de Dios, contra los santos de Dios, contra el mismo Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que fuego del cielo caerá y los consumirá a todos. Y la Biblia dice, segunda de Pedro capítulo 2, que el Señor quemará todo esto, lo quemará, y de las cenizas resurgirá una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Cuánto da gloria al Señor? No es una película del hombre araña, no es Batman versus Superman, no, es Jesucristo venciendo al diablo, el bien venciendo al mal, y finalmente el reino de Dios establecido eternamente sobre una tierra nueva y un universo nuevo. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Aleluya. Ya estamos de mañana.
Voy a concluir diciéndoles lo siguiente. La venida del reino de Dios se da en dos fases. Dos fases. Una es espiritual, la otra es literal. Resulta que para ser parte de ese reino, el reino de Dios, estar ahí dentro de ese tabernáculo, el tabernáculo de Dios con los hombres, usted primero tiene que recibir a Cristo en el corazón. Usted tiene que permitir que el reino de los cielos llegue a su corazón. Cuando Jesucristo llega al corazón, el reino de los cielos llega. Es como tener una especie de anticipo. Esa es la primera fase. Y luego el reino vendrá literalmente cuando venga el Mesías, cuando venga el Señor y establezca su reino sobre esta tierra. Dos fases. Dos fases. Ahora bien, el pueblo de Israel entró en su tierra de Canaán después de vivir en el tabernáculo durante 40 años en cabañas, por 40 años en el desierto. Entró en Canaán, la tierra prometida. Dios se los había prometido y Dios lo cumplió. Por mano de Josué ellos entraron a la tierra de Canaán y poseyeron la tierra de Canaán. La iglesia, usted y yo, también entraremos en el Canaán celestial, en la nueva Jerusalén, en el tabernáculo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero primeramente, como dije, hay que permitir que el reino de los cielos llegue a mi vida. Y cuando yo tengo el reino de los cielos en mi vida, con Jesucristo reinando en mi corazón, entonces tengo la esperanza de que voy a entrar al Canaán de Dios para la iglesia. Voy a entrar a la tierra prometida. Voy a entrar al cielo. Voy a entrar a la Jerusalén celestial. Voy a entrar en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, en ese universo nuevo, en ese universo diferente. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.